cuando nos diga: el que tenga oídos para oír, oiga. Amén. El que tenga oídos para oír, oiga y entienda. Y entonces viene la pregunta: ¿qué es peso, valor e importancia tienen las palabras de Cristo en tu vida? ¿O qué valor, importancia y seriedad le darás? ¿Cuántas de las palabras de Cristo hay en tu corazón? ¿De qué manera han influido en tu vida, en tu manera de pensar, en las decisiones que tomas y en la manera en que tú vives? ¿De qué manera esta palabra de Jesús ha impactado tu vida? Ahora, las palabras de Jesús, cuando son pronunciadas, jamás quedan al aire. Aun cuando no encuentren cabida en los corazones, su palabra nunca volverá vacía. Siempre que es anunciada, siempre que es expuesta, siempre que es predicada, su palabra hará aquello para lo cual fue enviada. Juan 8:37 dice: algunos de ustedes procuran matarme, esta mafia religiosa. Y Jesús les dijo la razón o la explicación o la justificación de por qué querían matarlo. Y dijo: porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. ¿Te das cuenta? Yo espero que todos los que están aquí sí tengan un espacio suficiente para las palabras de Jesús. Una ocasión estaba predicando y una persona estaba enfurecida. No había lugar para el mensaje de Cristo en su corazón. Se levantó de su silla, se me dejó ir y me quiso empezar a golpear. Gracias a Dios había dos roperotes en la iglesia, de unos osos casi grizzlies que se le echaron encima, ¿verdad? Ya no recuerdo si ese día el Señor lo alcanzó para su gloria. Lo que sí sé es que me salvó, ¿verdad?, de esas garras. Las palabras de Jesús son las mismas palabras de Dios. Así que cuando Jesús habla, Dios está hablando. En una ocasión Jesús dijo en Juan 12:49-50: yo no hablo con autoridad propia. El Padre, quien me envió, me ha ordenado, y escucha, qué decir y cómo decirlo. Así que esto es de sabios, saber cuándo vamos a hablar y cómo debemos hablar. Y el Padre le dijo a Jesús dice, reconociendo que su Padre le ordenó qué decir y cómo decirlos. Y dijo: y sé que sus mandamientos llevan a la vida eterna. Por eso digo todo lo que el Padre me indica que diga. Y eso es lo que yo espero hacer en esta tarde siempre. Decir lo que Dios quiere que diga. Y en ocasiones decir lo que Dios quiere que diga no es lo más agradable para los oídos que están escuchando. Bueno, que tu vida sea así, que seamos sensibles de poder recibir las palabras de Dios. Y por esa razón Jesús es llamado el Verbo de Dios, que es la palabra de Dios. Fuera de Él, toda sabiduría es meramente humana. En Él está y habita la plenitud de la deidad, y Él es la fuente de la sabiduría. Las palabras de Jesús en la enseñanza eran sin igual, sin igual. En una ocasión, cuando Jesús entró en una sinagoga y que comenzó a enseñar, la gente quedó asombrada de su enseñanza, porque lo hacía con tanta autoridad, algo completamente diferente como lo hacían los escribas o los que enseñaban la ley, los maestros de la ley religiosa. Algo más, recuerde que estamos hablando que las palabras del Señor son espíritu y son vida. Las palabras de Jesús son vida para el alma. El Señor, cuando habla, liberan de angustia nuestro corazón y temor, porque ellas son dignas de toda nuestra confianza. Amén. El Señor dijo: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios, confíen en mí. Así que las palabras del Señor nos liberan de angustia y temor. También nos infunden fe cuando golpea la duda. Cuando Lázaro murió, le dijo Marta, su hermana, le dice Jesús a Marta, su hermana: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Así que las palabras de Dios infunden fe. ¿Cuántos tienen fe el día de hoy? ¿O cuántos requieren que el Señor, verdad, imparta fe en sus vidas para que le crean las promesas del Señor? Además, las palabras de Jesús traen paz cuando alguien es invadido por el temor y el miedo.
Y hoy, en medio de un mundo tan incierto, Jesús nos dice: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Esas son las palabras de Jesús. Yo quiero que el día de hoy ustedes puedan salir llenos de fe, con paz en sus vidas, y además las palabras de Jesús traen sanidad. Y recuerdo el caso de un oficial, cuando le dice: Señor, dijo el oficial, no soy digno que entres en mi casa. Y escucha, tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo sanará. Las palabras de Jesús traen sanidad. Y también liberan del afán y de la ansiedad. ¿Cuántas veces nos hemos sentido que lo que nosotros ganamos no es lo suficiente para cubrir las necesidades de la casa? O nos han recortado los días, trabajamos menos, nos recortan el horario de trabajo, la situación se agrava, pero el Señor quiere liberarnos de cualquier afán y cualquier ansiedad. El Señor le dijo a sus discípulos: así que no se preocupen de todo eso, diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas, escucha, dominan el pensamiento de los incrédulos, de los que no creen en la soberanía, en la providencia, en la bondad, en el favor, en la gracia de Dios. Y el Señor les dice: pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo. Buscad el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas. Amén. Así que las palabras de Jesús ayudan cuando el afán y la ansiedad nos golpean. Además, las palabras de Jesús ejercen una autoridad asombrosa sobre su creación. Dice que se levantó y reprendió al viento y a las olas. De repente hubo una gran calma y los discípulos quedaron asombrados y preguntaron: ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen. Podemos estar en la iglesia, cantar sus alabanzas, pero no hemos tenido una percepción real de quién es Jesús al que decimos servir. Muchas veces desconocemos. Podemos conocer los atributos de Dios y podemos decir cuáles son, pero lo importante no es que los conozcamos, sino cuán relevantes son en nuestra vida. Si yo digo Jesús es santo, ¿cómo esa santidad afecta mi vida por amor a Él? De manera que yo me conduzca con integridad moral, en pureza moral por esta vida. Porque ese atributo sí tiene un efecto en mí. Si yo digo que Él es la luz del mundo y eso me afecta, entonces yo sé que yo puedo ser luz en Él para alguien más. Así que nosotros debemos conocer, porque cuando los discípulos, ¿quién es este hombre? Es que no lo conocen, no lo conocían. Él es Dios y Él es Dios en tu vida. Las palabras del Señor son espíritu y son vida y son las que Él te está hablando. Y las palabras de Jesús son implacables contra los demonios. Amén. Amén. Una ocasión estuvimos dando unas conferencias hace ya muchos años atrás y acerca de satanismo y una serie de cosas, y nos metemos y unos temas de la música. Y resulta que mi hija Priscila, ya la mayor, ya 29 años, estaba bebita. Y vino una opresión tan terrible. Ella, siendo una niña muy quietecita, no paraba de llorar, no paraba. Era una cosa terrible. Oraron. Cuando llegamos a la casa, estaba así en un llanto, en unos gritos. De repente percibí que esto era una opresión diabólica. Me volteo, veo a la niña y le ordeno al demonio, en el nombre de Jesús, que se apartara y la soltara si algo estaba haciendo. Instantáneamente mi hija, así como si la paz divina de Cristo haya venido como una luz refulgente sobre ella. Y no había nada más. Todo era sosiego, todo era paz. Porque el poder de Jesús está sobre los demonios, sobre Satanás y sobre toda fuerza de maldad. ¿Lo creen? Amén.
Ahora hay algo aquí importante, que las palabras de Jesús son una seria advertencia para los que son indolentes con su propia alma. Y me refiero a indolentes, aquellos que están muy despreocupados de su alma, aquellos que no ponen atención, aquellos que son insensibles a la necesidad de su alma. Y es una seria advertencia que el Señor hace. Por lo tanto, debemos reflexionar sobre el verdadero valor de la vida a la luz de la eternidad. Y escucha con atención, el Señor dijo: si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Por eso las palabras de Jesús son una advertencia. Podemos estar despreocupados que no rendiremos cuentas. Una ocasión estaba en el trabajo. Bueno, déjeme decirle, veníamos de un evento de vino nuevo. Iba saliendo yo y alguien pues me hizo una broma que yo no entendí muy bien, ¿verdad? Bueno, no que no me haya hecho una broma. Bueno, me voy a adelantar de lo que a mí me dijeron. Bueno, me dijeron: andas mal. Bueno, iba caminando y luego se acerca un hermano y luego me dice: andas mal, ¿verdad? En mi mente rápido empezó a procesar. Dije: pues ¿quién no anda mal, no? ¿Quién no anda mal? Pues en algo he fallado. No, pues sí, le digo. Y de ahí son como esos que se quieren de ahí de agarrar, ¿no? Para sacarte. Y luego ya en el trabajo le digo a una persona, pues me desquité. Y luego: oye, hermano, andas mal, ¿verdad? Oh, la mera verdad que sí, he tomado, le he sido infiel a mi esposa y esto. Oye, espérate, ¿verdad? Amén. Ok. Ahora, tú te has detenido a reflexionar en las preguntas de Jesús. A mí me llama mucho la atención cuando el Señor hace una serie de preguntas, y cuando las hacía siempre le abrían esa oportunidad de traer una enseñanza. Y recuerdo mucho cuando Jesús camina sobre el mar de Galilea. Iba caminando, están los discípulos en la barca, habían luchado con las olas, con la tempestad. De repente ven un hombre, un fantasma, y ellos lo calificaron como un fantasma que viene en dirección a ellos. Se llenan de terror y de miedo, y el Señor les dice: no teman, yo soy. Ay, entonces Pedro le dice: si verdaderamente eres tú, ordena que yo vaya hacia donde tú estás. Entonces Pedro se baja de la barca, el Señor le dice que venga y empieza a caminar. ¿Y qué es lo que ocurre? Que al ver el fuerte viento y las olas se aterroriza y comenzó a hundirse. Y el Señor le hace una pregunta: ¿por qué dudaste de mí? Esas son de las preguntas especiales de Jesús. El Señor nos ha hecho promesas, pero nosotros las ponemos en tela de juicio. Y el Señor nos llama y si nos dice: ahorita predicó mi hijo, mi siervo Mario, y te dio una palabra que tú sabías que era coherente, que era congruente con la escritura, con la verdad, con lo que te está ocurriendo, porque dudaste de mí. Y le dijo a Pedro. Entonces el Señor nos enseña a través de la vida del apóstol Pedro a nunca quitar la mirada de Jesús. Porque cuando ponemos nuestra mirada en las tormentas de la vida, el mar embravecido que azotan contra nuestra barca, si nosotros nos desenfocamos de Jesús, nos empezaremos a hundir. Así que fijemos nuestros ojos en Cristo y abramos nuestros oídos a sus palabras. Amén. Las palabras del Señor son espíritu y son vida. En otra ocasión le dice a una mujer: apreciada mujer, porque Él ha tratado a la mujer como nadie. Apreciada mujer, porque lloras, a quien buscas. Jesús ya había resucitado, pero ve cómo se acerca a alguien. ¿Por qué lloras, a quien buscas? Jesús había prometido que iba a resucitar. Entonces Él está vivo. Y en ocasiones tú y yo podemos llegar a sentir que Dios no nos escucha, como si estuviera muerto. Pero Él está más vivo que tú y yo. Porque Él vive, nosotros viviremos. Y esas son las palabras de Jesús. Y hay algo que también a mí me llama muchísimo la atención,
que cuando Jesús hace preguntas antes de hacer un milagro de sanidad. Y me emociona muchísimo, porque tanto sus palabras como el tono de su voz, como su mirada y todo de él infundieron fe y esperanza a los afligidos. Y me recuerda, por ejemplo, le dice a un hombre: ¿te gustaría recuperar su salud? ¿Te gustaría recuperar la salud? Yo ese día tuve una serie de males en mi cuerpo, y gracias a Dios por los males, porque esos nos llevan a Dios. Amén, amén, amén. Entonces ahí le dice a un enfermo que tenía 38 años en el estanque de Bethesda. ¿Y sabes qué significa Bethesda? Lugar de misericordia, casa de la gracia. Y entonces aquí esta iglesia exactamente es eso. Es un lugar de misericordia. Es un lugar para los que reconocen andar en miseria. Amén. Y es lo que Jesús dice: y todos ustedes, si vinieran mal de salud de su cuerpo, de su alma, Jesús les va a decir: ¿te gustaría recuperar la salud? ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Y por supuesto que amén. ¿Recuerdas aquellos 2 ciegos que venían siguiendo a Jesús, dando gritos: Jesús, hijo de David? ¿Qué les dijo el Señor? ¿Creen que puedo darles la vista? Amén. Vean las preguntas de Jesús. ¿Creen? ¿Tú crees que Jesús puede regresarte la vista? Amén. O sea, una vista física o una vista espiritual. El Señor en una ocasión también dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Le dijo a un mendigo ciego: ¿qué quieres que haga por ti? Hasta de repente las palabras de Jesús no sé qué pasan. Pues ¿qué quiero que haga? Pues que me abra la vista, ¿verdad? ¿Quieres ser sano? No, no quiero ser sano. ¿Qué piensas de eso? Simplemente está desafiando la fe, está provocando la fe, está poniéndose frente a ellos. ¿Y tú crees que yo puedo? Por supuesto que creemos. Ayuda a mi incredulidad. Así que esas mismas palabras Jesús te las está diciendo el mismo día de hoy. ¿Recuerdas cuando Jesús iba caminando y una mujer lo toca y dice: alguien me tocó? ¿Sí recuerdas esa escena? Y los discípulos casi regañan al Señor, ¿verdad? Ay, Señor, por favor, pues vienes tú apretujado entre una gran multitud. Pues claro que alguien te tocó. Pero aquí hay algo especial de Jesús. Es como alguien en una reunión un domingo. Puede que el día domingo, al finalizar el servicio, Jesús se dé cuenta que solamente un alma se fue hacia él y fue a decir: si tan solo yo tocare el borde de su manto, seré sana. Y puede que la gente salga despavorida, pero puede que haya una persona, una sola persona. Y por supuesto que una multitud. Jesús dice: alguien me ha tocado porque ha salido poder de mí. Amén. Así que la gente que se acerca a Jesús va a experimentar el poder de Jesús. Y esta es la pregunta: ¿quién me tocó? Él sabe quién lo tocó, pero quiere que esa persona le diga: tú me tocaste, ¿verdad? Yo soy a quien ha recibido sanidad. Amén. ¿Cuántos van a correr a Jesús? Una vez yo fui a la iglesia, yo no era pastor, era un cristiano, pero todavía había cosas que estaban mal en mi vida. Y resulta que está el predicador y llama: y si tú has pecado en esto. Y yo dije: hijo, me levanté y dije: voy a correr. Yo soy ese pecador y voy a dar los primeros pasos. ¿Y sabes cuántos había en la iglesia? Como 3,000 hombres. No. Qué bueno que no había Facebook, ¿verdad? Porque imagínate que me tome una foto y graben al pecador: tú, pecador adúltero, ven aquí al altar. Y era el único que iba. Ay, a lo mejor si hubiera ido con alguien conocido: oye, mira el hermano, un adulterote, no sabía. ¿Con quién le estará poniendo los cuernos?
O sea, pero déjenme decirle que varios pastores no se pues también, o líderes o hermanos en general, pero cuando vieron que yo corrí salieron todos. Así que era un mundo de pecadores la iglesia, pero recibieron la gracia del Señor. Amén. Y hace preguntas, Jesús no sanea a 10 hombres. Y hace preguntas, ¿dónde están los otros 9? Aquellos que sanó de lepra, ¿verdad? Ninguno volvió para darle la gloria a Dios, excepto este samaritano. Son preguntas que hace Jesús. Amén, amén. ¿Recuerdan la pregunta que le hace a Pedro? ¿Cuántos han sentido que el amor que le tienen a Jesús no es suficiente? O que se sienten mal por decir te amo, Jesús, pero a la vez cosas que hacemos, pues no te puedo decir que te amo, porque si te amara no haría lo que hago. No me portaría como me porto, no pensaría como pienso, no hablaría como hablo. Entonces en realidad ya no sé si te amo. Y le dice a Pedro, ¿me amas? Pues ¿qué le puede responder? Si lo ha traicionado 3 veces. Si ya estaba más que comprobado. Al final le dice, Señor, tú sabes, tú sí sabes que sí te amo. Amén. ¿Tú amas a Jesús? Lo amamos a pesar de lo vulnerables y de débiles que somos. ¿Y cuántos queremos que nos siga preguntando Jesús, ¿me amas? ¿Me amas? Sí, ¿cuántos le van a decir todos los días y cada mañana y cada tarde y cada noche, te amo? Y ¿sabes qué? Si nos constantemente estamos, yo te amo, Jesús, vamos a librar muchas tentaciones. Amén, porque nuestro amor por Jesús nos va a hacer huir de la tentación. ¿Me amas? Entonces, las palabras de Jesús también son suficientemente reveladoras. ¿Se acuerdan la mujer samaritana? Que salió corriendo con todos los de la comunidad y que les dijo, dice, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. Qué valor, ¿verdad? ¿Cuántos van a ir a decir igual? Ven a la iglesia, ahí me dijeron todo lo que he hecho en mi vida. Amén. Jesús está aquí. Y gloria a Dios porque nos dice todo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Porque nos ama. Esa es la razón, porque nos ama. Amén. Y también en cosas buenas. Una ocasión estaba ministrando, tenía necesidad de un afecto, de una palabra, sirviendo a Dios, pero de esas veces que tú tienes necesidad de saber si lo que tú estás haciendo le está agradando a Dios, si tu tarea la estás. Me acuerdo que le decía, Señor, ¿cómo quisiera saber si te agrada lo que yo hago por ti? Y dije, házmelo saber, necesito saberlo. Y estaba en la iglesia y de repente vi que una mujer se me quedó con sus ojos fijamente y me llamó la atención y se viene derechito conmigo y me dice, de parte de Dios, déjame decirte, a Él le agrada lo que haces por Él. Imagínate. Y Dios es muy bueno. Esas son las palabras de Jesús. Y aunque las palabras de Jesús también provocan el odio en sus enemigos, y escucha lo terrible que también es rechazar el mensaje, las palabras de Jesús, su mensaje. El Señor dijo, pero todos los que me rechazan a mí, rechazan mi mensaje, serán juzgados el día del juicio. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Pero qué terrible es despreciar las palabras de vida y tener que llegar a un juicio por haber despreciado las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús son claras, son retadoras, son desafiantes, demandan lealtad absoluta para aquel que está considerando en seguirlo. En la iglesia no le engañamos a nadie que todo va a ser color de rosas, que se van a acabar los problemas, que todo va a ser miel sobre hojuelas. Jesús no engañó a nadie con tales mentiras. Jesús no prometió que seguirlo a Él sería una vida sin sufrimiento. Lo que sí nos prometió fue el cielo. Amén. Aquellos que lo vamos a seguir y vamos a enfrentar lo que venga y no vamos a pegar la retirada, ni vamos a huir como cobardes, sino que estaremos expuestos a dar la vida por aquel que la dio a nuestro favor y dio vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Estas son las palabras de Jesús. Dame un poquito, nada más poquito. Si tú quieres seguir a Jesús, seguirlo representa un costo muy elevado, porque representa la vida.
Ese es el costo. Pero no hacerlo, no seguirlo, representa un costo mucho más alto, y es la muerte. Así que, ¿qué preferimos? ¿Seguirlo, aunque nos cueste la vida? ¿O librarnos y que nos cueste la eternidad? Las palabras de Jesús es un llamado poderoso para quienes son sus escogidos. Por lo tanto, deben ser escuchadas y obedecidas. Amén. Así que permite que tus ojos al leerlas, tus oídos al escucharlas, tu mente al procesarlas, tu corazón al guardarlas y tu boca al hablarlas, experimenten la vida y el propósito de Dios para el cual fueron habladas. Amén. Esas son las palabras de Jesús. Y tengamos esa actitud que tuvo Marta, la hermana de María y de Lázaro, cuando Jesús fue a visitarlos a su hogar. Dice que María se sentó a los pies de Jesús a escuchar sus enseñanzas. Así que aprovechemos ese tiempo. Cuando estemos aquí, que estemos atentos a las palabras de Jesús, porque pudiéramos tener un corazón como el de Marta y nuestra mente estar en otro lado, en los afanes. Pero seamos como María, ahorita sentaditos todos aquí escuchando las palabras de Jesús y sus enseñanzas, porque las palabras de Jesús son espíritu y son vida. El que las escucha jamás morirá. Sí que estamos hablando de Jesús como la persona más maravillosa, con las palabras que nadie ha podido hablar. Amén. Y para terminar, pudiera hablarte de Jesús muchas cosas, pero hay algo que quiero brevemente compartirte acerca de mi vida. Días antes de que yo me rindiera a los pies de Cristo y entregarle toda mi vida para su servicio, yo me encontraba muy vacío y triste. Y te comparto que yo ya no quería vivir. Yo fracasé sentimentalmente. Yo lastimé, herí mucho a mi novia. Y fue un fracaso rotundo. Y yo ya decidí, pues, quitarme la vida. Entonces, recuerdo mucho que el Señor ya me estaba hablando. Mi mamá era cristiana, mi hermano era cristiano, pero yo estaba huyendo de Cristo. Y recuerdo que yo ya estaba pensando que quería hacerlo. Y un día llego, yo tenía pura música así secular del mundo. Yo quería tener una discoteca. Y no entiendo cómo, pero dije, voy a poner un disco. Y agarré y estiré la mano y saqué un disco. Y cuando puse el disco, me impresionó porque hubo un sobresalto de mi corazón. Porque ese disco era de Denny Berrios. Y exactamente donde puse la aguja, había discos así. La canción se llama Razón de Vivir, cuando yo no tenía. Y fue algo muy tremendo lo que pasó en mi vida. Pero yo no quise seguir huyendo. Otro día, eso ocurrió una semana, me subí al carro, yo tenía mi Walkman, y cuando lo pongo y presiono, escucho a un predicador llamado Miguel López, que iba, después yo quería ser un discípulo de él, iba a vino nuevo. Y lo escuché, ven a Cristo, y así escuchaba, pues aventé el Walkman. Yo estaba huyendo. Entonces, este fracaso hizo que yo perdiera el deseo de vivir, y en mi angustia y desesperación, sabía que el único que podía rescatarme era Dios. Así que un día tomo el carro y agarro el ribereño por esas calles y le pisé a toda velocidad. Dije, yo me voy a matar. Yo no quiero vivir. Y cuando yo iba a toda velocidad, yo le empecé a gritar a Dios. Y le empecé a reclamar y le dije que si mi vida no le importaba. Yo no sé qué pasó en ese momento, que su santidad me envolvió.
que vi la inmundicia de mi vida, la podredumbre, que lo único que decía, perdóname, soy un pecador, no tengo ojos para levantarlos porque he ofendido tu santidad. En ese momento yo no sé cómo terminé dormido en un fraccionamiento. Yo no sé quién me llevó ahí. Allí estaba. Entonces yo le dije, te entrego mi vida. Si tú me regresas a mi novia, yo te prometo servirte todos los días de mi vida. Y el Señor habló a mí y me dijo que ya Él me iba a regresar a mi novia. Entonces yo me fui a un árbol y lo marqué ahí y le puse J-I-B. Le dije, no, que no se borre, Dios, porque quiero traerla aquí. Amén. Es algo rápido lo que yo te estoy diciendo. Resulta de que me adelanto en la historia, la vi y le invité a una campaña en vino nuevo. Y estaban unos puertorriqueños. Y él me prometió que le iba a salvar y que se iba a casar conmigo. Si tienen un Kleenex, por favor, que me pudieran prestar. Ya dame unos minutos. Y estaba ese congreso. Bueno, déjame decirte antes de llegar ahí. Muchas gracias. Es que esto no lo tenía ni pensado. Pero cuando yo estuve, antes de decirte eso que pasó, pues tenía una tristeza muy profunda que una mañana o al mediodía me dirigí a una iglesia cristiana con la esperanza de que estuviera abierta para poder hablar ahí con el pastor o con alguien. Y resulta que cuando llegué estaba cerrada, para colmo de males. Y entonces sentí que todo eso se vino abajo. Mi alma empezó a sollozar y ahí ya me sentí completamente perdido y con toda la carga de mis pecados. Sorpresivamente, no sé de dónde, cómo es que llegó un joven a ese lugar donde yo me encontraba y se acercó a mí y solamente extendió la mano, me dio una tarjeta. Yo no sé si dialogué con él, si crucé unas palabras, pero me subí a mi carro y cuando vi la tarjeta, yo me solté a llorar totalmente quebrantado, porque en esa tarjeta decía, vengan a mí todos los que estén cansados y lleven cargas pesadas, y yo les daré descanso. Imagínate, yo estaba perdido, desorientado, confundido y sin razón de vivir, y abajo decía, Jesús dice, ven a mí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo lloré muchísimo, porque esas palabras impactaron y atravesaron mi corazón, porque sentía como si Jesús estuviera ahí mismo hablándome, porque sus palabras son espíritu y son vida. Amén. Entonces, ahí me di cuenta que me encontraba delante de Él. Ahí me saca del pozo de la desesperación para llevarme al camino de la vida eterna. El Señor me salvó, y déjame decirte que en ese congreso yo vi que mi novia estaba de una piedra toda dura ahí. Y yo cerré los ojos y le dije, Señor, tú me prometiste que la ibas a salvar, ¿verdad? Y además no se me olvida que se iba a casar conmigo. Y yo dije, no voy a abrir los ojos, todavía no los, dame, tú no puedes fallar, ¿verdad? Yo te prometí, pues tú no falles. Y cuando abrí mis ojos, ella estaba hincada en el altar, entregándole su vida a Cristo. Amén. Y además, antes de que terminara el año, nos casamos. Y el Señor me profetizó hijas.
y tengo 3. Dije que le serviría por el resto de mi vida y me hizo pastor. Así que no olvidaré a aquel joven que extendió la mano y me dio las palabras de Jesús. Así. Y son las palabras más bellas que he podido escuchar en toda mi vida. Él abrió mis oídos a su voz y ahora abundan en mi corazón porque lo transformaron y lo cambiaron. Y cada vez que las escucho siguen tan vivas como el día en que fueron pronunciadas por primera vez. Por eso hoy en esta noche te digo que las palabras de Jesús son espíritu y son vida para quien las escucha. ¿Cuántos quieren a Jesús en sus corazones? ¿Cuántos a partir de hoy van a decir, quiero? ¿Y quieres que Jesús te siga hablando? Pues sigue abriendo tu Biblia cada día y dile, háblame porque tu siervo yo. Y cada vez que sea predicada su palabra, el Señor Jesús te va a estar hablando.